estábamos conversando, ¿qué fue lo que sacó Teodoro Pecos en su diario? Creo que fue en el 2011. Dijo, ahora las aguas negras son afrodescendientes. Y puso una imagen, sí, de un agua servida y con una mosca encima. Dijo, ahora las aguas negras son afrodescendientes. Provocación de Teodoro, seguramente. Ese tipo de cosas suceden en la prensa venezolana. O cuando este profesor que fundó el MEP, que se iba a lanzar a la presidencia, no recuerdo. Luis Beltrán. Prieto Figueroa. Sí, salió en la prensa, no queremos un presidente negro en Venezuela. Esas cosas hay que buscarlas, fotografiarlas y ponerlas en la... Bueno, pero Luis Beltrán no gana porque Acción Democrática se divide, esa es otra cosa. Estamos hablando. No me vayas a concatenar eso con los hilos históricos de que los negros no pudieron. No, ellos porque se dividieron los adecos. ¿Sabes cómo son los adecos? No, esa es la verdad política. Pero lo que decimos es que en medio de la circunstancia, ¿cómo se exacerba el racismo? En Venezuela, hasta la llegada de Chávez, usted hablaba con alguien de estos temas y tenía más razón que nunca de que no, aquí no existe racismo en Venezuela. Nosotros somos un rico café con leche. Somos unos morenitos preciosos. Unas trigueñas que, bueno, pues... Pero, cuando llega Chávez, Chávez significaba ¿qué? ¿Cuál es el aspecto de Chávez? De un sambo. ¿De qué manera atacaron a Chávez? ¿Cómo la atacaron? Chávez era la expresión de lo que es la mayoría de este pueblo. Y el racismo salió así. Ahora, tercera, cuarta generación de afrodescendientes en Venezuela. Me radico en Venezuela. Tercera, cuarta, quinta generación. Nacieron aquí. ¿Qué guarda o qué diferencia de esa primera camada, de esa primera oleada, de esos primeros esclavos? ¿Qué se guarda o qué se reniega? Es decir, cuando yo pienso, por ejemplo, en mi... A ver, el afrodescendiente actual le interesa a José Leonardo Chirino. Le interesa más afrodescendientes ahora que lo que le interesaba antes. No te puedo decir que le interesa a todos, porque además de eso, todavía es una lucha y tenemos en el Ministerio de Educación una comisión presidencial para la eliminación de la forma de discriminación en el sistema educativo venezolano que intenta visibilizar todo esto. Por ejemplo, la colección bicentenaria, que está en nuestros temas y todo más, y todo esto, y todas estas cuestiones. Pero eso no es un tema que todavía esté a disposición de cualquier niño, por ejemplo, y cualquier niña. Por lo tanto, que cualquiera sepa la gesta de José Leonardo Chirino y se sienta orgulloso de eso, bueno, unos sí y otros no. Yo tengo una sobrina que no fue lo que yo viví, que no hace mucho iba a ser la Negra Lorenza y estaba orgullosa de ser la Negra Lorenza. Yo no hubiese vivido ese orgullo. Entonces estamos en otros tiempos, que aunque si bien no está la información totalmente en la población, pero sí, de verdad, que hay una visibilización importante y la gente ahora se autorreconoce mucho más. La gente ahora tiene mucho más orgullo que antes. El tema de la vergüenza étnica es una realidad desde el punto de vista psicológico. La colonialidad mental es un hecho en las mentes de la sociedad venezolana y de la sociedad nuestra americana, con la que hay que lidiar, con la que hay que luchar. Así que no es absurdo pensar que hoy hay más diputados afrodescendientes en la Asamblea que antes, y porque antes no había, no éramos inteligentes, no éramos políticos, ¿por qué no estábamos? Y porque ahora sí. Entonces algo está cambiando. Porque una Francia Márquez está ahorita en Colombia haciendo lo que está haciendo, porque antes no y ahora sí. Antes eran más inteligentes o menos inteligentes. No, hay un tema de colonialidad mental incrustada a propósito de todo proceso de colonización que vivimos. Yo cuando pienso en la actualidad y tengo una pequeña regresión con lo que fue la infancia en las tiras cómicas y en la industria cultural, cuando veo a los supersónicos, los que no vieron los supersónicos, estos pocos muchachos que están empezando ahora con sus celulares y sus cosas. No, papá, eso tiene 50 años, que lo hizo un guionista de Hollywood, por cierto. Ya hablaba de todo eso, de los celulares, de la transmisión por televisión, de todo eso se hablaba ya. Entonces resulta que agarro ese chip y recuerdo a Bill Gates, porque él habla de todo el tiempo, habla de un chip que tú sabes que te lo van a colocar para ver cuál enfermedad tiene. Entonces resulta que ese chip parece que es en lo genético y en lo mental, que es más complicado. Porque si está en lo genético, algún día lo vamos a tratar, pero si no hay posibilidad de cambios mentales, o sí lo hay. No, hay posibilidad de cambio mental, claro. Pero claro. para eso hay que llegar al poder. Por ejemplo, sí, por supuesto.
Y el poder no solamente el Es poder decir, político. que ustedes saben que Black Lives Matter lo que busca eso es allá. Ustedes que se conectan y se conversan con ellos, ¿no? No solamente allá, buscamos eso en todas las partes en las que estamos. Es decir, que ustedes forman parte de esa nómina en la cual la CIA los están persiguiendo, o lo están buscando, la Mira, FBI. puede ser, Claro que sí. por supuesto. Y todo el mundo, tú sabes que ellos lo saben todo, ¿no? Claro, pero nosotros estamos en la lucha por el poder, claro que sí, en eso estamos. Se basa en eso la lucha, si no la lucha es ilusa. A ver. Decían, por cierto, a propósito del Día de África, había un Zoom por internet de gente de Europa y habían 2 venezolanas hablando muy mal de Europa, muy mal de Venezuela, que imagino que están en Europa, no sé si están en No Europa. sé cómo se llaman esas personas. Estaban pero hablando muy mal de hay Venezuela. que execrarlas, porque Y eso no claro, se debe hacer. claro, por supuesto, cuando me No se debe enteré, hacer. entré al Zoom nada más que para ponerlas en su sitio. Y ellas decían, no, que no han hecho nada, hablando de América Latina, por los afrodescendientes, ni por el panafricanismo, primero igualando una cosa con la otra, ni por el panafricanismo, porque eso no tiene nada que ver con derecha y con derecha e izquierda. Yo le digo, mira, si vas a hacer la lucha, ¿dónde la vas a hacer? En el aire, en la estratosfera, ¿no? Tú la haces en la realidad. Y la realidad, si no tienes un principio ideológico, entonces no estás en la nada, no sabes hacia dónde vas. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que los contenidos programáticos y la posición ideológica de las organizaciones tiene que estar bien clara para saber hacia dónde vamos, porque si no viene cualquiera, te financia y es dueño de Pero ti. te lo voy a poner así. Diputada Roraima Gutiérrez, afrodescendiente. Diputada afro. Diputado afro que no es de izquierda. ¿Por qué se diferencian? Sí, fundamentalmente. ¿A quién los financia? No. Puede estar financiado si quieren, pero se diferencia ideológicamente. Y además hablamos de proyecto, no es el mismo proyecto. ¿Cuál sería el proyecto de alguien que no es de izquierda, por ejemplo, de centro o de centro derecha? No Bueno, sé. pero es que no hablamos solamente de izquierda, hablamos también de progresistas. Ajá, de progresistas. Y ahí, si somos progresistas y de izquierda, que a propósito de eso, el Foro de San Pablo unía a movimientos y partidos de todo el continente de izquierda y progresista para poder tener un solo plan común. Y creemos que sí lo podemos hacer. Jamás para la derecha, ni para agarrar impulso. Jamás para la derecha. Ni para agarrar impulso. Pero fíjate que algo tan interesante, porque yo los invito a revisar, porque es que si hay que revisar, ¿no? Hay un fenómeno ahorita con las redes sociales en Colombia, por eso Rodolfo Hernández llega de segundo y no Fico Gutiérrez. Y es que en uno de los posts, invito a revisar eso, porque también en ese tema hay que ser muy acucioso. Petro dice que él no tiene nada que ver con el socialismo. Lo tengo aquí. Dice que es el capitalismo. Petro. Entonces, ya va. Me está convocando a otra gente. Es una praxis, una pragmática política. Yo estoy seguro que Francia... Yo creo que una pragmática es una estrategia política, porque si no, lo van a aniquilar mediáticamente. Porque además de eso, recordemos Es que Francia no se lo va a permitir. Francia no se lo va a permitir. ¿Viste que estamos de acuerdo en algo? Claro, ¿Viste? ¿Viste que la cosa se va? Claro que sí. Pero es que sí existe la estrategia política para eso. Entonces, cuando esta compañera hablaba en ese Zoom y decía todo esto, ese es el problema que pasa con a veces organizaciones que tenemos y creemos que porque llevo la lucha ambientalista o la lucha de las mujeres o la lucha afro sin principio ideológico, ¿para dónde va eso? Eso es como que alguien venga, que sí tenga políticamente esté claro y se aproveche de esas circunstancias y los jale para... ¿Qué es lo que ha hecho siempre el imperio y lo que ha hecho la CIA? Aprovecharse de esa supuesta buena voluntad de los frentes de lucha para poder tomarlos para ellos y si no tienes principio ideológico, está frito. Mira, un principio capitalista, te están viendo en el país con esa franela y todo el mundo quiere ya una franela de esa. No sé qué te vas a meter. Viste, me llegó una visión. Hay que ver, ¿sabes? 100,000 franelas ya para todo el país. Gracias por haber venido al programa. De verdad, muy nutritivo. Y como decimos nosotros en el periodismo, estás en el software de los invitados ya. Estás ahí. No te salgas de ahí. Gracias a la diputada por estar presente en el día de hoy. Ustedes recuerden, Sin Mentira va a regresar cuando así lo permita. Hasta entonces.